Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Con el estudio de campos gradientes. Hoy nos vamos a enfocar más en otro concepto que se llama campos conservativos, que realmente es equivalente a campos gradientes, pero son dos enfoques equivalentes a un mismo problema, pero que parece que nos estuviesen hablando de cosas completamente distintas, ¿sí? Bien. Bueno, para motivar un poco el concepto de campo conservativo, vamos a recordar lo último que vimos en la clase anterior, ¿sí? Que era la regla de Barrow para, ¿cómo se llama? Para campos de gradientes. Sí, recuerden que teníamos un campo vectorial de 3 variables con 3 componentes, C1, suponíamos además que ese campo era de gradientes, es decir, que F, para F uno puede encontrar un campo escalar F minúscula, tal que F, yo lo puedo, el F grande, yo lo puedo escribir como el gradiente de F minúscula, ¿sí? En cierto sentido, esa F se comporta como una primitiva en el caso de funciones de una variable, solo que acá la F minúscula no se le llama primitiva, sino que se le conoce como potencial escalar. No es una primitiva exactamente, sino que es una función tal que si uno la deriva parcialmente respecto a X, uno obtiene la primera componente del campo F1, si la derivamos respecto a Y obtenemos F2, y si derivamos F minúscula respecto a Z obtenemos F3. ¿Sí? Bien, entonces, si tenemos una curva que conectaba los puntos X0 y X1, la curva por supuesto contenida dentro del dominio del campo, la curva la llamábamos C. Entonces la regla de Barrow lo que decía era que el integral de línea o circulación del campo F sobre la curva C, eso era el potencial escalar evaluado en el punto final de la curva menos potencial escalar evaluado en el punto inicial. Y eso uno lo podía probar usando la regla de Barrow de cálculo en una variable, ¿sí? Y la definición de integral de línea, por supuesto. Bien. Ahora hay una cosa interesante que uno puede notar aquí. Bueno, dos realmente. Que después vamos a ver que resultan ser equivalentes. Pero fíjense, ¿qué pasa si además de esa C consideramos otra curva? Vamos a llamarla C'. Igual, ¿sí? Que comienza en X0 y termina en X1. Entonces fíjense que en ningún momento en la regla de Barrow el cálculo de la circulación depende de la parametrización alfa. ¿Ok? Uno ciertamente puede usar la parametrización para hacer el cálculo de esto por la definición, pero lo que dice la regla de Barrow es que basta conocer algún potencial escalar del campo F, ¿sí? Y el cálculo lo hago directamente sin tener que hacer el producto interno del campo F compuesto con la parametrización por la velocidad de la parametrización, ¿sí? Entonces, esto dice que el cálculo de la circulación se simplifica muchísimo si uno conoce que el campo de gradientes, perdón, el campo vectorial es un campo de gradientes, ¿sí? En un ratito hacemos un ejemplo para notar eso mejor. Pero les decía, otra cosa que uno puede notar a partir de esto es que si uno considera otra curva que va de X0 a X1, uno va a tener lo mismo. Eso va a dar F de X1 menos F de X0. Es decir, que siempre que yo tengo un campo de gradientes,
siempre que hubiera un campo de gradientes, la circulación sobre cualquier curva que va de x0 a x1 es independiente de la curva, ¿sí? Lo único que importa allí es quién es el punto inicial y quién es el punto final. Entonces, vamos a tener esta igualdad, repito, siempre que tengamos un campo de gradientes F. ¿Sí? Bien, otra observación que uno puede deducir es cómo se comportan los campos de gradientes cuando le calculamos circulaciones a lo largo de curvas cerradas simples. ¿Sí? Vamos a considerar una curva cerrada simple. Recuerden, es una curva cerrada que no tiene intersecciones, pero bueno, de manera formal, una curva cerrada simple es una curva que tenía una curva paramétrica, tenía una parametrización alfa de clase C1, ya que alfa de A es igual a alfa de B, y la restricción de la parametrización sobre el intervalo semiabierto era inyectiva. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, esta curva empieza y termina en alfa de A. Y bueno, ese punto, si quieren, lo llamamos X sub 0. ¿Sí? Una curva cerrada empieza y termina en el mismo punto. Entonces, ¿qué pasa si calculamos la circulación de F a lo largo de esa curva? Bueno, según la regla de Barrow, si estamos hablando de un campo de gradientes, esto va a ser el potencial escalar evaluado en x0 menos el potencial escalar evaluado nuevamente en x0 y eso da 0. Entonces, ¿qué está ocurriendo con los campos de gradientes? Uno, que siempre que yo tenga dos curvas que van de x0 a x1, la integral va a ser la misma, ¿sí? Lo único que importa es en dónde empieza y dónde terminan las curvas que yo estoy considerando. ¿Bien? Esto siempre va a ser coincidente. Y otra cosa, para ese mismo tipo de campos vectoriales, es que no importa qué curva cerrada yo considere cerrada simple, la integral de línea siempre me va a dar 0. Y de hecho, intuitivamente, puede ver que esto de acá implica esto, y esto también. Sí, por ejemplo. Por cierto, una anotación respecto a circulaciones sobre curvas cerradas, digo por si ven esa anotación por allí. Cuando la curva es cerrada, la integral, el simbolito de la integral no le pone un círculo pequeño acá. ¿Sí? Eso es simplemente para resaltar que la curva es cerrada, ¿okay? Pero si lo ponen o no, tampoco es que esté mal. Entonces les decía que uno puede notar esta propiedad equivalente a esta de acá. Sí, porque bueno, vamos a suponer que esto se cumple. El integral sobre cualquier curva cerrada simple es 0. Entonces, bueno, consideremos una curva acá C1, una curva acá C2, que conecta a X0 con X1. Y yo quiero ver que el integral de línea sobre esas dos curvas da lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede formar una curva cerrada C, tomando primero la curva C1, y después, como C2 va de acá a acá, yo puedo considerar la curva C2 opuesta. Y bueno, formo así la curva cerrada C1 unión C2 opuesta. Bien. Entonces la integral sobre C de F va a ser la integral sobre C de C1, perdón, de F más la integral sobre C2 opuesta
F, bueno, subes, integral sobre C1, y en la clase pasada vimos que esto, la integral sobre la curva con parametrización opuesta era menos la integral sobre la curva C2 del campo F. ¿Sí? Entonces, fíjense que la circulación de F sobre una curva cerrada es 0, sí, solamente si estas dos integrales de línea coinciden. ¿Sí? Para C1 y C2 arbitrarias, siempre y cuando sean curvas que tengan el mismo punto inicial y el mismo punto final. ¿Sí? ¿Se entiende esa equivalencia? ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a hacer ahorita un ejemplo para notar lo útil que es este resultado que está acá. ¿Sí? ¿Qué tanto se nos puede simplificar el cálculo de una integral de línea siempre y cuando sepamos de antemano o lo demostremos previamente que cierto campo vectorial es un campo de gradientes? ¿Ok? Bueno, yo les voy a escribir el ejemplo. Esto salió una pregunta de parcial. Lo voy a escribir, yo luego voy a buscar agua, ustedes lo piensan un ratito y después regreso para que lo trabajemos. ¿Bien? Bien, yo creo que es el segundo parcial de segundo semestre 2020, sí, de hace un año. Más o menos. Bien. Vamos a considerar este campo de X dado por X a la 5 menos 2 X al cubo, menos 3 X al cuadrado y al cuadrado. ¿Sí? Vamos a considerar la curva C con la siguiente parametrización. La parametrización alfa, que está definida en el intervalo 0,1, tal que alfa es de 0. T a la 12, T en 2020. Entonces, bueno, lo que pregunta el ejercicio es calcular la circulación de ese campo F sobre C. Bien. Entonces, bueno, piénsenlo unos minutos y yo ya vengo. Cuéntenme, ¿qué se les ocurrió? Y hallar el potencial escalar. Perdón, Martín, tenía el volumen bajo, no te escuché. Hallar el potencial escalar, o sea, ver si es un campo de gradiente en realidad. Ok, para eso tendrían que darme quién es el potencial escalar. ¿Sí? Dependiendo de la función, hacer eso es muy fácil o muy difícil. En este caso, ¿qué creen?
Vamos a tratar de hacer eso. Vamos a trabajar acá al lado. Entonces, bueno, ¿será que CF se puede escribir como el gradiente de algún potencial escalar? Es decir, ¿será que existe una función de dos variables, f de x y tal que la derivada parcial respecto a x es la primera componente del campo, es decir, esto de acá, x a la 5 menos 2x y al cubo, y tiene que ocurrir también simultáneamente que la derivada parcial respecto a y de CF me dé la segunda componente del campo, es decir, menos 3x al cuadrado y al cuadrado, ¿sí? Y bueno, me tienen que dar, si es que eso es posible, alguna función f que cumpla con esas dos condiciones simultáneamente, ¿ok? Eso último es muy importante, tienen que ocurrir ambas cosas a la vez. ¿Se les ocurre algún campo escalar que cumpla con eso? Sí, a mí se me ocurrió x a la 6 sobre 6 X a la 6 sobre 6, ajá. menos x cuadrado por y al cubo más 0. Más una constante, ¿no? Claro, sí, pero tome 0 como constante. La constante la pueden obviar porque, bueno, recuerden que los potenciales son únicos salvo alguna constante, ¿sí? Entonces pueden tomar, para efectos de cálculo y regla de Barrow, pueden tomar la constante igual a 0, ¿sí? Entonces, bueno, Martín sugiere usar esta función escalar. Bueno, vamos a chequear, ¿sí? La derivada parcial respecto a x a f. Digamos esto parcialmente respecto a x, me queda 6x a la 5 sobre 6 menos 2x y al cubo, que es lo mismo que x a la 5 menos 2x y al cubo. ¿Se cumple lo primero? Sí. ¿Okay? Ahora vamos a verificarlo. Si derivamos esto parcialmente respecto a y, esto que está acá, el primer término es constante, derivo solamente acá entonces, y me queda menos 3x al cuadrado y al cuadrado, que justamente era lo que queríamos. Perfecto, entonces esto que está acá es un potencial escalar del campo F. Sí, entonces por Barrow vamos a tener que la circulación de F sobre C va a ser F evaluado en el punto final de la curva, es decir, en alfa de 1, menos F en alfa de 0. ¿Pero qué es alfa de 1? Bueno, vemos acá la parametrización. Alfa de 1 es 1, 1. Y alfa de 0 es 0, 0. Y bueno, simplemente evaluamos el campo F en esos puntos. En 1, 1 esto da un sexto menos 1. Y en 0, 0 da 0. Esto al final da menos 5 sobre 6. Bien. Y fíjense que en ese cálculo en ningún momento usamos la parametrización alfa, salvo para conocer el punto final y el punto inicial de la curva. Pero más allá de eso,
no lo usamos para nada. ¿Sí? Entonces el cálculo, por supuesto, es mucho más simple. No tuvimos que hallar primitivas de funciones dentro del cálculo de la integral. Si lo hubiésemos hecho por la definición, por ejemplo, que resulta ser un poco más largo, ahora lo vamos a ver. Claro, lo difícil del problema está en hallar este señor. ¿Sí? En este caso, el campo escalar es más o menos sencillo de encontrar, ¿sí? Pero eso no siempre es así. Dependiendo del campo vectorial con el que uno esté trabajando, hallar el potencial escalar puede ser más o menos difícil, ¿sí? La gran pregunta es, ¿cuándo sabemos si se puede hallar un potencial escalar o no? Entonces, sobre el final de la clase, yo les voy a dar un resultado que les da una condición necesaria para que eso pueda ocurrir. Es decir, una condición que si no se cumple, automáticamente ya ustedes van a saber que a algún campo vectorial que no cumpla esa condición, no se le puede encontrar un campo de gradientes. ¿Okay? Digo, un potencial escalar. Pregunto, el ejemplo, ¿quedó claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a jugar un ratito más con el ejemplo, pero vamos a suponer que no pensamos mucho en el ejercicio y nos fuimos directamente a hacer el cálculo por la definición. A ver qué pasa. Si es únicamente para notar qué tan complicado es hacer esto versus hacerlo directamente por la definición, ¿sí? Y la moraleja de la historia es hacer que uno no debe apresurarse mucho a hacer los ejercicios, sino tiene que sentarse y pensar primero un ratito y después de uno tener elaborada una estrategia dentro de la cabeza, bueno, empezar a trabajar sobre eso, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo sería resolver eso mediante la definición. ¿Sí? Recuerden que esto también se puede calcular como la integral de 0 a 1, 0 a 1 es el intervalo de definición de la parametrización alfa, del producto escalar de f compuesto con alfa de t por la velocidad, la prima de t. ¿Sí? Bueno, hay que calcular esta composición y la velocidad. ¿Sí? Por un lado, la velocidad va a ser, derivamos esto respecto a t, 12 t a la 11 y 2020 t a la 2019. Y f compuesto con alfa, eso va a ser a la 5, bueno, en este caso x va a ser este, y va a ser t a la 2020, entonces x a la 5, ¿dónde está? Acá. Sería t a la 12 elevado a la 5 menos 2 por t a la 12 por t a la 2020 elevado a la 3. Es la primera componente. Y en la segunda, menos 3 t a la 12 elevado al cuadrado por t a la 2020 elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien. Vamos a resolver un poquito acá. Sería t a la 60 menos 2 por t 2020 por 3 sería 6060 ese 12
6072. ¿Sí? Y acá menos 3. Y te hará 6060 más 36. Que corresponde a este. Eso es 6936. No, 6096. Bueno, al final da eso, después tendría que hacer el producto interno de este con este. Les va a quedar una función polinomial de variable t a integrar con exponentes bastante grandes. Sí, sí son fáciles de integrar, pero bueno, tienen unos exponentes allí un poquito delicados, porque son números grandes que podrían, si no se hacen las cuentas con cuidado, llevarlos a un error de cálculo. ¿Sí? Pero bueno, si lo hacen bien y con calma, el ejercicio les va a dar lo mismo que veo acá. De una manera, por supuesto, mucho más larga. De hecho, esa parametrización, TARA 12, TELA 2020, en ese parcial se coloca una parametrización un poquito complicada a propósito, para que el ejercicio los obligue a pensar resolver la integral mediante la regla de Barrow. Digo que se colocó a propósito porque la pregunta la puse yo, ¿ok? Entonces, bueno, la idea del ejercicio era eso, pensar, obligarnos de cierta forma a usar la regla de Barrow. Que el ejercicio hubiera salido igual si no usan la regla de Barrow, sí, pero les toma mucho más tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, recuerden que uno también tiene que pensar estrategias en los parciales para aprovechar el máximo tiempo posible, ¿sí? Y eso en parte se logra primero pensando el ejercicio detenidamente y después resolverlo, ¿sí? No resolverlo sin pensar antes. Y ojo, en este caso se puede hacer el problema también directamente por la definición. Pero hay casos en donde hacer eso resulta súper complicado. Por ejemplo, que les quede una función con una primitiva en función de t complicada para hallar, ¿sí? Mientras que hallando un potencial escalar, el ejercicio se hace mucho más rápido por la regla de Barrow. Bien. Bueno. Vamos a pasar ahora, vamos a volver, mejor dicho, a la motivación que tenía inicialmente la clase, que era esta cuestión que vimos que para todo campo de gradientes se cumple que la integral de línea sobre dos curvas diferentes con el mismo punto inicial, el mismo punto final, valen lo mismo, y que eso es equivalente a que la integral de línea sobre cualquier curva cerrada simple de cero, ¿sí? Esa propiedad de que la integral sobre una curva de un campo es invariante siempre y cuando uno tenga siempre el mismo punto inicial y el mismo punto final. Eso se llama conservación del valor de la integral de línea, ¿sí? Y da lugar a un concepto que es el que se conoce como campos conservativos, ¿sí? Entonces vamos a definir eso. Y luego vamos a hacer la caracterización. Lo que vamos a probar es básicamente que los campos conservativos y los campos de gradientes se refieren a lo mismo. ¿Bien? Ok. Entonces, definición. Un campo vectorial F de R3 de clase C1 es
conservativo si la integral sobre C1 de F es igual a la integral sobre C2 de F para cualquiera curvas C1 y C2, que por supuesto estén contenidas en el dominio del campo, de X0 y de mi. Por supuesto, para cualesquiera par de puntos X0 y X1 que consideren el dominio 1. Sí. A ver, de nuevo. ¿Qué es entonces Un campo conservativo. Bueno, en un campo F? Son campos que siempre preservan el valor de la integral de línea entre los puntos fijos, ¿sí? Sin importar qué curva yo considere que conecte el punto X0 con el punto X1. entonces, lo que pasa es que en el dominio U ubicamos cualquier punto X0 acá, cualquier otro X1. Podría ser el mismo X0 eventualmente. Sí, pero lo que me dice la propiedad es que para cualquier par de puntos que yo tome el dominio y cualquier par de curvas que vaya de X0 a X1, La integral de línea sobre la curva C1 coincide con la integral de línea sobre la curva C2. ¿Okay? Es decir, se conserva el valor de la integral de línea. de allí viene este nombre. Bien. Bueno. Lo que vamos a ver es que eso es equivalente a pedir que el campo sea de gradientes. Y fíjense qué raro es esto, ¿no? Porque el hecho de poder conseguir un potencial escalar para f grande es equivalente a que estos valores de la integral de línea siempre se conserven. O sea, son como que propiedades muy distintas entre sí. Sí, una es una propiedad, digámoslo así, de cálculo con álgebra en el sentido de construir un potencial escalar para una función vectorial, mientras que la otra es una propiedad más geométrica, ¿sí? Esta propiedad de preservación de integrales. Y bueno, la manera de mostrar eso es justamente, la manera de darse cuenta cómo cosas tan diferentes tan relacionadas es metiéndose en la demostración. Es una demostración que es importante dentro del temario del curso por toda la matemática que tiene allí involucrada. Entonces la vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces vamos a enunciar este teorema que les digo primero. Y aparte de la demostración la comentamos al inicio de la clase, ¿ok? Entonces no va a ser necesario hacer tantas cosas. Bien, correcto. Las siguientes afirmaciones son equivalentes para un campo F de clase C1 y con dominio U abierto y conexo. Bien.
Entonces, ¿cuáles afirmaciones son? La primera es que F es un campo de gradientes. La segunda es que la integral el F sobre C igual a 0 donde C es cualquier curva cerrada a trozos. ¿Sí? Y la tercera propiedad es que F es conservativo. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo probamos que esas tres afirmaciones son equivalentes? Bueno, hay que probar que 1 implica 2, que 2 implica 3 y que 3 implica 1. ¿Sí? 1 implica 2, yo ya se las mencioné, solo que para curvas cerradas, pero no a trozos. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración un poquito más general para curvas cerradas a trozos, ¿sí? Más que todo para recordar el concepto de curvas que son a trozos, ¿sí? Que creo que no lo hemos trabajado mucho en clase, entonces recordamos eso bien. 2 implica 3, ya lo vimos también al principio de la clase, ¿sí? Era que resultado que tomamos dos curvas de x0 a x1 y formamos una curva cerrada, considerando una de las curvas con orientación opuesta, ¿sí? Luego usamos la hipótesis y probamos que el campo era conservativo bajo la definición de campo conservativo que ya conocemos. ¿Sí? Entonces, 2 implica 3, ya la hicimos prácticamente. Entonces, esta implicación la vamos a obviar. 1 implica 2 va a ser fácil. Vamos a hacer una prueba un poquito más general. Y lo complicado es 3 implica 1, ¿ok? Esa es la parte más difícil de la prueba, también es la parte más bonita. Hay detalles que son bastante técnicos que yo no los voy a probar acá porque tomaría mucho tiempo la explicación, pero voy a decir en dónde están esos detalles y en las notas les va a aparecer la demostración por si quieren mirar la prueba de manera un poco más profunda. ¿Sí? Entonces, para 3 implica 1, básicamente lo que va a hacer es un bosquejo para que se entienda la idea central de la demostración y no perdernos en tanto detalle formal. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer esta demostración, luego hacemos otro ejemplo más. Y de último, para cerrar, vemos esta condición necesaria que nos permite saber cuándo un campo se puede escribir como el gradiente de algún potencial escalar. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar acá. Y bueno, vamos a arrancar con la demostración. Sí, vamos primero con 1 implica 2, que es sencillito. Bien, vamos a considerar una curva de clase C1, es decir, con parametrización C1, que está cerrada a trozos y contenida en U. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Bueno. Va a ser una curva como, digamos así, formada por
varias secciones consecutivas, ¿sí? Para cada sección, su punto final corresponde al punto inicial de la siguiente sección o tramo. Y al final, toda esa concatenación de tramos forma una curva cerrada, ¿sí? Y cada tramo va a tener una parametrización que es de clase C1. ¿Bien? Entonces, supongamos que este es el dominio U del campo vectorial. Entonces, la curva cerrada sería algo así. Por ejemplo, acá C1, C2, C3, C4, C5, y bueno, así sucesivamente por algún C, ¿sí? Y todo esto forma la curva C. Curva cerrada a trozos que la denotamos así: C1, unión C2, unión C. Sí, donde en cada trozo, en cada sección, vamos a llamarlo CI, tenemos una parametrización. Permítanme ver si yo le puse un nombre especial al intervalo. Sí, a ver. Para la curva C, tenemos una parametrización alfa de AB. Esta parametrización la podemos construir con parametrizaciones de cada una de estas curvas y tomando a su vez una partición del intervalo AB. ¿Sí? Es decir, como por ejemplo, una partición que empieza con T0 igual a T1, luego T2, hasta llegar a Tn igual a B. ¿Sí? Entonces, para cada trozo CI, tengo una curva, una parametrización alfa-i, que va de I-1 a TI, en M3, donde alfa-i restringido en el intervalo abierto, TI-1, TI, una función C1, y tal que alfa i de TI, perdón, alfa i de T coincide con alfa de T para todo T entre TI-1 y TI. Alfa i, el punto final de TI, coincide con alfa i más 1 de TI, es decir, el punto final de CI coincide con el punto inicial de CI más 1, y el punto inicial de CI coincide con el punto final de CI menos 1. Bien. Entonces, bueno, esa es la definición de una curva parametrizada a trozos, ¿sí? No puede definir una parametrización global para toda la curva, pero esa parametrización global se construye con trocitos de parametrizaciones para cada sección de la curva, y tal que las parametrizaciones están coincidentes en los extremos de los intervalos de la partición. ¿Ok? Una pregunta, Marco. ¿Sí? ¿No sería TI, tipo en vez de TI menos 1, la última,
A ver, vamos a revisar. Y en la de arriba también. O sea, Sería el punto inicial, no, perdón, el punto final de CI. Ese tiene que ser el punto inicial del siguiente. La parametrización siguiente, la CI más 1, es alfa I más 1, que arranca en TI y termina en TI más 1. Entonces, bueno, ese está bien. y esto, este es el punto inicial, si es alfa I evaluado acá. Eso tiene que coincidir con el punto final del anterior. La parametrización anterior es alfa I menos 1, cuyo intervalo termina en TI menos 1. ¿No? Sí. Está bien. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos toda la información de cómo es la parametrización de la curva a trozos. Ah, y muy importante, una cosa que no está allí, que olvidé colocar. Recordemos que la curva a trozos es cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que alfa 1 de A coincide con alfa n de B. ¿Sí? Eso es importante de tenerlo en cuenta. Bien, ahora sí. Tenemos que demostrar ahora con toda esa información que es integral la Z. ¿Ok? Bien. Creo que ya podemos mostrar el enunciado, me parece. Entonces, como les decía, para hacer el cálculo, como C es una curva cerrada a trozos, bueno, esa se la voy a escribir como segundo unión de llegar al último trozo, CN. ¿Sí? Y usando la aditividad de la integral de línea sobre curvas a trozos, yo puedo separar esa integral como una suma de integrales. ¿Sí? La integral de f sobre C1 más la integral de f sobre C2 hasta llegar a la integral de f sobre Cn. ¿Bien? Entonces, bueno, cada una de esas integrales vamos a usar estas parametrizaciones que están acá. Y bueno, y el hecho de que f es un campo de gradiente, ¿sí? Estamos suponiendo, uno me dice que yo puedo escribir f como el gradiente de algún potencial escalar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso lo que me dice es, por ejemplo, si nos concentramos en la integral sobre el camino C sub i, vamos a tener que esta integral es la integral sobre C sub i del gradiente de f minúscula, y esto por barro va a ser f de alfa de ti, alfa y de ti, perdón, menos f de alfa i de ti menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es porque el campo es de gradientes y estamos usando regla de barro. ¿Bien? Entonces, bueno, estamos calculando esto de acá usando esta información que tenemos. Esta suma de integrales, ¿qué va a ser? Bueno, la integral sobre C1, según esto, va a ser f de alfa 1 de 1 menos f alfa 1 de 0, que de 0 vale a. ¿Sí? Bien. Más, acá vendría f de alfa 2 de 2 menos f
alfa 2 de 1. Y así sucesivamente hasta llegar a f de alfa n de n que vale b menos f de alfa n de n menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Fíjense que ¿dónde estaba? Acá. Alfa 1 de T1. Alfa 1 de T1 es igual a alfa 2 de T1. ¿Sí? Esto está acá adentro. Es igual a alfa 2 de T1. Entonces acá tengo f de alfa 2 de T1. Pero f de alfa 2 de T1 también está acá. ¿Sí? Entonces, este se mata con este. Y luego lo que pasa es que yo no puse el tercer término, pero si hubiesen continuado acá, acá abajo tendrían f de alfa 3 de T2. Pero alfa 3 de T2 coincide con alfa 2 de T2. Entonces acá, este se va a ir con este. Y así sucesivamente. ¿Eso es una suma de qué tipo? ¿Quién se acuerda? Telescópica. Muy bien, José. Eso es una suma telescópica, ¿sí? Los términos que aparecen términos en el medio de la suma con signos cambiados, esos términos se van cancelando entre sí y únicamente sobreviven el término inicial y el término final. ¿Sí? Entonces, toda esta cuenta, toda esta cuenta al final da, este se va a matar eventualmente también con alguien, con el anterior. Y esto les da f de alfa n de b menos f de alfa 1 de a. Pero habíamos dicho que alfa 1 de a es alfa n de b. Entonces esto da 0. Que era lo que queríamos probar, ¿sí? Queríamos probar que Esta circulación sobre la curva cerrada de trozos será 0. ya. Entonces, esto fue lo que les comentaba al inicio de clase, solo que al principio no lo hicimos con una curva a trozos. ¿Bien? Era una curva cerrada simple. Pero bueno, usando un argumento de suma telescópica, el resultado también vale para curvas cerradas a trozos. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí, se entendió. ¿Preguntas? Bueno, luego esto de que la integral sobre curvas cerradas da 0 implica que el campo es conservativo. Eso ya lo hicimos, ¿sí? Yo les pongo igual la prueba con más detalle en las notas, pero ya se comentó al principio de la clase. Y ahora vamos con la parte más importante de la demostración, que es ver que todo campo conservativo es un campo de gradientes, ¿sí? Es decir, siempre que el campo conserve el valor de la integral de línea entre dos puntos fijos cualesquiera, eso me permite, de alguna manera, construir un campo de gradientes para el campo vectorial F. Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. ¿Sí? Si F es conservativo, de alguna manera yo puedo construir
un campo escalar f cuyo gradiente me dé el campo f. ¿Ok? Esto no es fácil de probar, ¿sí? Entonces, vamos a concentrarnos y poner algo de atención. Obviamente hay que usar la hipótesis de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, vamos a recordar qué significa que un campo sea conservativo. El dominio del campo, no importa qué puntos yo tome, x0, x1, si yo considero acá una curva C1 y por acá una curva C2, la integral de f sobre C1 siempre coincide con la integral de f sobre C2. Siempre y cuando yo deje x0 y x1 fijo, no importa qué curva yo considere que vaya de x0 a x1. ¿Bien? Bien, usando esto, uno puede proponer un candidato a potencial escalar. ¿Sí? Sí, recuerda, queremos un campo escalar definido en U. Entonces, bueno, vamos a tomar un punto xz en U y queremos ver cómo definir f de x y z. ¿Sí? Bueno, eso que está allí lo vamos a definir mediante una integral de línea. ¿Sí? ¿Cómo lo definimos? Bueno, vamos a fijar un punto x0 con coordenadas x0 y 0, z0. Lo fijamos en U. ¿Sí? Y vamos a decir, a proponer, mejor dicho, que f de x y z se define como la integral de línea sobre C del campo F, donde C es una curva que va de x0 a x. ¿Sí? Así vamos a proponer la función candidata a potencial escalar. Les pregunto, ¿será que esa función f minúscula que está allí está bien definida? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, esta integral está calculada sobre una curva que va de un punto x0, que está fijo, a un punto x. Alguna curva c que va de x0 a x. En principio, si yo cambio la curva, considero otra curva c' que va de x0 a x, la integral sobre c' podría ser distinta a la integral sobre c que puse allí. Sí, yo considero c una curva cualquiera, no la estoy fijando, la curva c puede variar. Lo único que está fijo es el x0. ¿Por qué si yo cambio la curva c, la integral me sigue dando lo mismo? Es decir, ¿por qué la función está bien definida? Vamos a ver si están prestando atención. Porque f es conservativo. Exactamente. ¿Sí? Recuerden que esta integral, siempre y cuando la c sea una curva que va de x0 a x, el valor de la integral no cambia si yo cambio la curva. ¿Ok? Eso justamente por eso que ocurre acá. O sea, que en lugar de x1, variamos el x y el x lo dejamos fijo, y acá tenemos c y acá c', al ser el campo f conservativo, esta integral da lo mismo que f. ¿Sí? Entonces esta igualdad que está acá es una expresión bien definida para una función. ¿Sí? Es una función porque en un único punto le estoy asignando un único valor. ¿Sí? Si el campo no fuese conservativo, este valor de acá
puede cambiar si yo cambio la curva C. Y esa construcción no me está definiendo una función. ¿Bien? Ok, entonces, el hecho de que f sea conservativo implica que la función propuesta de f minúscula está bien definida. ¿Sí? Ahora vamos a probar que efectivamente esa f minúscula es un potencial escalar del campo vectorial f grande. ¿Sí? O sea, la gran pregunta es eso. ¿Será que f grande es el gradiente de f pequeña? ¿O será que la derivada parcial respecto a x de f es igual a f1 y que la derivada parcial respecto a y es igual a f2 y que la derivada parcial respecto a z es igual a f3? O sea, para probar que f minúscula es un campo, perdón, es un potencial escalar, hay que probar estas tres cosas, ¿sí? Entonces hay que calcular tres derivadas parciales y ver qué da f1, f2 y f3 respectivamente. Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer los tres, vamos a hacer uno solo y el resto se deducen de manera análoga. Okay, no hace falta hacer el chequeo para la parcial respecto a y ni la parcial respecto a z porque el argumento es totalmente similar. ¿Sí? Lo que cambia es una cosita muy menor. Vamos a hacer esto nada más. Vamos a probar que la parcial respecto a x coincide con la primera componente del campo. ¿Bien? Ok. Como no sabemos quién es f, es decir, no tenemos una fórmula explícita para f, sino es simplemente cualquier campo conservativo, yo no puedo hacer un cálculo directo de derivadas parciales usando reglas de derivación. ¿Sí? No tenemos eso a la mano. Entonces, bueno, es natural pensar que ese cálculo de derivada parcial tendremos que hacerlo mediante la definición. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a hacer un bosquejo de esa prueba, ¿ok? Hay detalles que voy a omitir. ¿Sí? Yo les digo cuáles son. Ok, entonces, vamos a calcular cuánto da la parcial respecto a x en x y z. Un punto arbitrario x y z. ¿Bien? Ok, recuerden que por definición de derivada parcial, esto es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x y z menos, más h por la dirección 1, 0, 0 menos f de x y z partido por h. Si eso es igual al límite, h tiende a 0 de f, de x más h y z menos f de x y z sobre h. Ahora usamos la definición de f en ese cociente. ¿Sí?
límite cuando h tiende a 0. Vamos a poner 1 sobre h acá. ¿Esta f quién es? Bueno, va a ser la integral sobre c, vamos a poner c' de f menos la integral sobre c de f. ¿Sí? C' es una curva que va del punto fijo x0 a el punto x más h y z. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujo acá al lado para guiarnos. Acá tenemos x0. Por acá arriba tenemos x y z. Y si a x y z le sumamos el vector h por 1, 0, 0, es lo que hicimos acá, esa suma es ¿cómo se llama? Es un desplazamiento horizontal, ¿sí? Entonces, el punto x más h y z está, vamos a decir que está por acá. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una curva que estamos llamando C. Acá tenemos otra curva que estamos llamando C', ¿sí? Y todo esto dentro del dominio del campo. Como h es lo suficientemente pequeño, yo puedo asumir que este punto x más h y z está dentro de V. Bien, entonces no nos hacemos problema con eso. Ahora, esta diferencia yo la voy a reescribir usando propiedades de la integral de línea como una integral de línea sobre otro camino. Si se fijan, acá tenemos un camino C, un camino C'. Vamos a considerar un camino que va de este a este punto. Profesor, ¿Sí? ¿puedes repetir ese último paso del último límite, cómo pasaste? De acá para acá es simplemente la definición. ¿Sí? ¿Cómo está definido esto? Bueno, el f de x y z es esto de acá. ¿Sí? Esta integral de línea sobre cualquier curva que va del punto fijo al punto x, al punto donde estoy evaluando el f. ¿Bien? ¿En qué se diferencia ese término de este otro? Y acá el punto es diferente, entonces acá considero la integral de línea de x0 a este punto que es x más h y z. ¿Sí? Es la misma definición. Siempre la curva arranca en x0. Lo que va a cambiar es el extremo. Y el extremo lo determina el punto donde estamos evaluando. Ah, y el extremo de la otra, no lo definís. El de la izquierda. Pues me quedo medio colgado por eso, no sé. No, acá. Esto por definición es integral sobre cualquier curva que arranca en x0 y termina en x más h y z. Para cualquier punto x y z, la curva que yo considere siempre arranca en x0. X0 es un punto fijo, ¿ok? No importa que x y z yo considere acá, este punto, el punto inicial, sobre las curvas que están en el dominio de integración, no cambia. Lo que cambia es el punto final. El punto final es el punto donde estamos evaluando la función f. ¿Sí? Es que no sé, no me está quedando muy claro. No. A ver cómo se puede explicar eso de nuevo. Este punto no lo movemos, ¿sí? Si quieren, digamos que este es el origen. Sí, para no complicarnos. Vamos a decir que x0 es el origen. Yo quiero definir una función en cualquier otro punto del dominio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo defino esto? Como la integral del campo f. El campo f también está fijo desde el principio. Es el campo conservativo que me da la hipótesis. ¿En dónde está la dependencia del punto? En la curva que coloque el dominio de integración. Acá coloco cualquier curva que va del origen en x y z. ¿Sí?
Si yo acá pongo otro punto, por ejemplo, 1, 1, 1 sería cualquier curva que conecta al origen con el punto 1, 1, 1. Si evalúo en el punto 1, 3, 5, acá lo que cambia es el dominio de integración, que va a ser cualquier curva que va del origen al punto 1, 3, 5. ¿Sí? Ahora, del origen a 1, 3, 5, yo puedo considerar cualquier curva C que conecte esos dos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo es conservativo. ¿Bien? Si yo tomo, si acá tengo 1, 3, 5, yo acá puedo colocar esta C o esta otra C. Sí, no importa qué curva yo tome porque... Perdón, ya me di cuenta. ¿Viste la H que está arriba? ¿Sí? Yo pensé que la habías puesto en la integral, por eso no estaba entendiendo. Ahora me di cuenta que es del límite. Por eso yo no estaba entendiendo, no entendía esa H, ahora me acabo de dar cuenta que era del límite de arriba. Sí, el H de... Ahora ya me cierra todo, perdón. No, no hay problema. Bien, les decía. Para calcular ese límite lo que vamos a hacer es reescribir esta expresión usando propiedades de aditividad de la integral de línea. ¿Sí? Acá vamos a considerar otro camino, vamos a tomar un camino recto, vamos a llamarlo CH, si quieren. Entonces, bueno. Tenemos de acá a XZ y de XZ a X más H y Z un camino, y de X0 a ese otro punto, otro camino. ¿Sí? ¿Sí? Como el campo es conservativo, la integral sobre C unión CH de F es igual a la integral sobre C' de F. Pero esto es la integral sobre C de F más la integral sobre CH de F, y eso es igual a la integral sobre C' de F. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la integral sobre C' de F menos la integral sobre C de F va a ser la integral sobre CH de F. ¿Sí? CH es un segmento recto, ¿ok? Ya le vamos a dar una parametrización. De momento, lo que quiero que entiendan es que esa diferencia la podemos escribir como la integral de la línea sobre este segmento recto que está acá. ¿Sí? Estoy tomando un segmento recto a propósito porque lo puedo parametrizar fácilmente y allí puedo hacer un cálculo más sencillo de integrales de línea. ¿Ok? Bien. Entonces estamos acá. Derivada parcial. Es el límite. Cuando h tiende a 0 de 1 sobre h. Integral sobre el segmento recto CH de F. ¿Sí? Para CH podemos dar una parametrización que va del intervalo 0,1 en R3, definida así. Recuerden, este es el segmento que conecta, el segmento horizontal que conecta X y Z con X más H y Z. Bueno, entonces eso lo definimos como X y Z más T por H 1, 0, 0. ¿Sí? Cuando T vale 0, tenemos X y Z más 0, me da X y Z el punto inicial del segmento,
Y cuando t es igual a 1, obtenemos x y z más h00, que es justamente el punto final del segmento. ¿Sí? Entonces, bien. Con esa parametrización podemos calcular acá. Perdón. Hacerlo mejor acá abajo. Es el límite cuando h tiende a 0 sobre h de la integral de 0 a 1 de producto interno de f evaluado en la parametrización, es decir, x más d por h y z por la velocidad. Pero la velocidad de este señor es, digamos, respecto a t, y es h por 1,00, es decir, h00. Diferencial de t. A ver. Fíjense, aquí tengo un vector por otro vector que tiene únicamente como componente diferente de 0 la componente, la primera componente. Sí, entonces yo hago el producto escalar de esto con esto, me da F1, la primera componente del campo, por H. ¿Sí? Otra pregunta. F1, tenemos sobre H, de F1, X más D por H, y Z por H, diferencial de T. TH y TH se cancelan. Profesor, otra pregunta. ¿Sí? ¿Por qué tomaste el alfa entre 0 y 1? Alfa entre 0 y 1, bueno, porque quiero que el punto final me dé x y z, y el punto final me dé x y z más h00. Ah, está bien. Pero se puede hacer de otra forma, o sea, no es la única manera, ¿sí? Tú puedes haber tomado alfa de 0 a h, y acá en lugar de poner t por h, pones únicamente t. ¿Sí? Entonces, para t igual 0 te da este punto, y para t igual h te da x y z más h00. Es equivalente. ¿Ok? Bien. Claro, podría haber tomado otra parametrización ahí, pero lo que me importa a mí es que, que los puntos iniciales y finales cumplan eso. Correcto. Sí, sí. Ah, bien. Exactamente. Bien. Bueno, ya estamos casi que terminando. Voy a escribir esto un poco más limpio. Límite cuando h tiende a 0, de integral de 0 a 1, de f1, de x más d por h, y z de t. ¿Sí? Bueno, el paso que yo les digo que no da mucho tiempo de justificar es que ese límite se puede pasar adentro de la integral. Es decir, va a ser igual a la integral de 0 a 1, el límite, cuando h tiende a 0, de f1, de x más d por h, y z, diferencial de t. La componente f1 es una función escalar continua, porque el campo f es 1. ¿Sí? Entonces, acá puedo hacer dentro del argumento h igual 0, y me queda f1, x y z.
Sí, explico eso último un poquito mejor. Si aceptamos que yo puedo intercambiar el límite por integral, les digo, eso se puede hacer, pero no da tiempo de mostrarlo acá. Entonces me queda el límite, olvidemos del integral, sí, por un momento. Me queda el límite de esto. Bueno, como yo sé que el flujo es continuo, hacer este límite es simplemente evaluar h igual 0 en esta expresión. ¿Sí? Me queda f1 de x y z. Entonces, tengo la integral de 0 a 1 de f1 de x y z. f1 de x y z ya no depende de t. ¿Sí? Entonces es una constante. Entonces me queda la integral entre 0 y 1 de una constante. Y eso me da la constante justamente. ¿Sí? Esto de acá. Entonces sí es cierto que la parcial respecto de x me da la primera componente del campo vectorial. Y bueno, si uno hace eso mismo para la variable y para la variable z, obtiene una conclusión similar. Por lo tanto, esa f minúscula que propusimos al principio es un campo de gradientes, perdón, un potencial escalar para el campo f grande. ¿Ok? Si se dan cuenta, la demostración es un poquito técnica, ¿sí? Si hay algunas cosas que no entienden a la primera, no hay problema, ¿no? Pueden mirar la grabación o leer las notas que más tarde las subo. ¿Sí? Pero es importante y bonito meterse con esta demostración porque nos ayuda a entender cómo se relacionan dos propiedades que en principio parecerían comportarse de manera muy, muy diferente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta? ¿Se entendió esto? ¿Me siguieron? José y Joaquín dicen que todo bien. No les dé vergüenza preguntar, ¿ok? La prueba es difícil, ¿sí? Reconozco que tiene su detalle. Bueno, vamos a cerrar con lo que les decía. La condición necesaria para que un campo sea un campo de gradientes. Es decir, si esa condición no se verifica, yo puedo garantizar que el campo vectorial que me estén dando para trabajar no se puede escribir como el gradiente de alguien. ¿Okay? Entonces, bueno, eso les puede ahorrar tiempo, por ejemplo, de estarse rompiendo la cabeza si cierto campo vectorial lo pueden escribir como el gradiente de alguien. ¿Ok? 2 implica 3, ¿no lo vamos a hacer? ¿Perdón? 2 implica 3, ¿no lo vamos a hacer? No. 2 implica 3 está en cierta forma explicado al inicio de la clase. Está bien. Bien. Entonces, bueno, les doy ese resultado de la condición necesaria, hacemos un ejemplo con eso y cerramos por hoy, ¿sí? El enunciado es cortito, ¿ok? La prueba se las dejo como ejercicio, no es, tienen que usar cosas de cálculo en varias variables del curso anterior, ¿sí? Y si no les sale, la prueba va a estar en las notas. La pueden chequear allí también. Bueno.
bueno, vamos a ver. ¿Qué condición necesito que se cumpla para que un campo sea un campo de gradientes? ¿Sí? El resultado tiene dos versiones, una para campos de R2 en R2 y otro para campos de R3 en R3. Son bastante similares, pero bueno, vamos a enunciar los dos. S1, si F es de gradientes, entonces la derivada parcial respecto a de la primera componente es la derivada parcial respecto a X de la segunda componente. ¿Sí? Si el campo es de gradientes, esto pasa. ¿Qué quiere decir? Que si nos dan un campo vectorial de dos variables y dos componentes para trabajar y calcular su integral de línea, y me interesa saber si el campo es de gradientes o no para hacer una integral más sencilla, si esto no se verifica, yo esto no lo puedo escribir como el gradiente de alguien. ¿Ok? Entonces, bueno, eso puede ahorrar cierto tiempo de cálculo a la hora de trabajar con integrales de línea. Esto, si se fijan, es fácil de recordar, ¿sí? Podemos tener las variables así, XY, y las componentes así, F1, F2. Lo que me están diciendo es que si el campo es de gradientes, la derivada parcial de F2 respecto a X tiene que coincidir con la derivada parcial de F1 respecto a Y. ¿Bien? Y bueno, para tres variables, el resultado es parecido. Marco, ¿Sí? ¿no es lo de la hessiana que las cruzadas tienen que dar iguales? No, porque allí son derivadas parciales de orden 1. De las Claro, pero componentes del campo. son las derivadas de orden 2 de un campo escalar, si es de gradiente. Muy bien. Eso que estás diciendo, Martín, se usa en la demostración de esa propiedad. Ah, bien, bien. Gracias. Perfecto. Entonces te recomiendo hacerla de ejercicio. Sí, exactamente eso es lo que pasa. Muy bien, buena observación. Ajá, y la versión para el R3. Tenemos el campo C1. Entonces, si F es de gradientes, entonces la derivada parcial de la primera componente respecto a Y es igual a la derivada parcial de la segunda componente respecto a X, y la derivada parcial de la segunda componente respecto a Z coincide con la derivada parcial de la tercera componente respecto a Y, y finalmente la derivada parcial de la primera componente respecto a Z coincide con la derivada parcial de la tercera componente respecto a X. ¿Sí? Uno se puede marear un poco con esas igualdades, pero repito, no es algo difícil de recordar si uno hace un dibujito. Uno ordena las variables, así como hicimos acá, solo que ahora el arreglo es un poco más complejo porque tenemos tres componentes y tres variables, pero la idea es la misma, ¿sí? Tenemos acá X y Z, F1, F2 y F3, y hacemos cálculos de derivadas parciales cruzadas entre componentes, ¿sí?
esta parcial tiene que coincidir con esta. Esta parcial tiene que coincidir con esta. Y bueno, esta parcial tiene que coincidir con esta. La última fue más difícil de dibujar. Pero esa es la idea. En este caso, para 3 variables, si alguna De esas igualdades falla, ya está. Yo puedo concluir que el campo no es de gradientes. No se escribe como el gradiente de alguien. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un ejemplo y cerramos con eso. Bien. Me piden demostrar que ese campo vectorial de 3 variables no es de gradientes. El campo tiene componentes polinomiales. En la primera componente x por y. En la segunda x cuadrado más y cuadrado. Perdón. X cuadrado más 1. Y en la tercera z cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno. Hay que identificar quién es F1, F2 y F3. Y luego ver si alguna de esas condiciones falla. Si alguna falla, con eso es suficiente para concluir que el campo no es de gradientes. ¿Bien? Entonces, F1 es F1 x y z es x por y. F2 lo tenemos acá. X cuadrado más 1. Y F3 acá. Bien, entonces, ¿cuál de las 3 igualdades que se tienen que cumplir necesariamente no se cumple en este caso? A ver, si alguien identifica. A ver, ¿cuál igualdad creen ustedes que falla? ¿La 1, la 2 o la 3? Espero que estén haciendo cuentas. La 1 creo que no se cumple. La 1, vamos a ver. Sí. ¿Será que la 1 no se cumple? Ojo, de repente alguien puede chequear alguna de las otras y tampoco se cumple, ¿ok? No, la solución no tiene por qué ser única. Pero por acá me está sugiriendo que la 1 a lo mejor no se cumple. Entonces vamos a ver. ¿Cuánto es la parcial de F1 respecto a y? Bueno, derivamos esto respecto a y me queda x. ¿Sí? Y la derivada parcial de F2 respecto a x. F2 lo tengo acá, me da 2x.
¿Son iguales esas dos funciones? No. No, ¿por qué? Porque en general 2x no es igual a x. Evalúen, por ejemplo, esas dos igualdades en el punto 1, 0, 0 y obviamente no se da la coincidencia que se requeriría para estar ante un campo de gradientes. ¿Ok? Entonces, bien. Estas dos cosas son diferentes y por lo tanto f no es de gradientes. Si no es de gradientes, no es conservativo. Y si no es conservativo, existe al menos alguna curva cerrada dentro del dominio de este campo, tal que la integral a lo largo de esa curva cerrada da un número diferente de 0. ¿Sí? Fíjense una cosa muy importante de este resultado, que parece una tontería, pero no lo es. Ojo. Si no sabemos esto, imagínense que nos están mandando a probar esto sin tener la información que está acá. Entonces, como que bueno, yo sé que los campos de gradientes son los mismos que los conservativos o aquellos tales que la integral sobre cualquier circulación cerrada me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces, tendría que de alguna manera construir alguna curva a lo largo de la cual la integral de línea de ese campo dé diferente de 0. Y eso puede resultar muy difícil de hacer, porque en principio no tengo ninguna pista sobre cómo construir esa curva que cumpla con esa condición. ¿Sí? A lo mejor la encuentro en el primer intento, o a lo mejor me tardo toda una tarde buscando dicha curva. Ahora, lo fuerte de este resultado, que ojo, no es una equivalencia, ¿ok? Solamente una implicación en un sentido. Pero bueno, igual es bastante útil, porque ¿cómo la podemos usar a nuestro favor? Bueno, si estas condiciones no se dan, ya yo sé que el campo no es de gradientes, o lo que es lo mismo, no es conservativo, entonces yo no, me ahorro todo ese proceso de construir alguna curva cerrada a lo largo de la cual la integral es distinta de 0. ¿Sí? Me ahorro un montón de tiempo. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Sí, los demás. Por cierto, por ahí José dio en el chat un tip para acordarse del resultado, ¿ok? Entonces, si lo quieren chequear. Perdón, José, yo no lo miré con detenimiento, pero capaz No, alguien... es que yo no quise hablar porque no te quería interrumpir, que estabas No pasa escribiendo. nada. Pues, pero creo que funciona, al menos para acordarse, creo que viene bien. Sí, yo lo pienso así, pero a alguien le puede servir de otra manera, ¿ok? Bueno, señores, si no hay consultas, podemos parar acá.